La Voz de América presenta. El mercado de valores de Estados Unidos termina la peor semana en más de 2 años a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca. Un gobierno sin mayoría es el escenario al que se aboca el ganador de las elecciones presidenciales de Colombia este domingo. Nuestras demandas son públicas y necesitamos respuestas públicas. En medio de pérdidas millonarias, Ecuador llega a su 5º día de paro nacional. El temor a las pandillas empuja a más centroamericanos a solicitar asilo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Les saluda Carolina Valladares. Empezamos. La inflación sigue siendo el tema central en Estados Unidos mientras el mercado bursátil sufre la peor semana desde el comienzo del confinamiento en marzo de 2020. Jacopo Luzzi está en el estudio con nosotros. Y bueno, Jacopo, cuéntanos qué planea hacer la Casa Blanca. Carolina, el problema de la inflación récord ha sido una nuez, se ha convertido en una nuez dura de romper para el presidente Joe Biden, de hecho, quien ha rechazado críticas de republicanos que atribuyen la inflación al paquete de estímulo aprobado en 2021 para reactivar la economía tras el confinamiento. El mandatario apunta como evidencia que los precios suben en todo el planeta, no solamente en Estados Unidos. El mercado de valores se recuperó este viernes, pero se encamina a sufrir pérdidas en lo que fue su peor semana desde el comienzo del confinamiento en marzo de 2020, después de que la Reserva Federal elevó las tasas de interés para combatir la inflación. La medida de la Fed busca bajar los precios, pero el riesgo de una recesión asusta a los mercados globales. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con Associated Press, dijo que la recesión no es inevitable y que su país tiene la economía más fuerte del mundo para superar la inflación. Biden culpó a las compañías petroleras por los costos exorbitantes de la gasolina ahora. Si solo se basa en lo que cuesta un barril de petróleo, no debería ser tan alto. Están obteniendo ganancias exorbitantes. Número 1. Tienen más de 9,000 arrendamientos. 9,000. Podrían perforar hasta... pero no lo están haciendo. El presidente reiteró su objetivo de reducir los precios de la gasolina, que promedian un récord de $5 por galón en Estados Unidos, al mismo tiempo que quiere alejarse de los combustibles fósiles para limitar el cambio climático y los riesgos que presenta. Estoy usando todas las palancas disponibles para bajar los precios para el pueblo estadounidense. Pero el punto crítico es que estas acciones son parte de nuestra transición hacia un futuro energético limpio y seguro a largo plazo. Frente a la presión política para controlar los precios en un año electoral, el presidente demócrata instó a las refinerías a producir más combustible, incluso cuando las empresas dicen que carecen de incentivos a largo plazo para hacerlo, porque la administración está acelerando el movimiento hacia la energía limpia. También se espera que Joe Biden visite Arabia Saudita el próximo mes. La Casa Blanca elogió recientemente al reino después de que la OPEP anunciara que producirá más petróleo para impulsar el suministro mundial. Al mismo tiempo, el presidente dijo que en su viaje no se encontrará directamente con el criticado príncipe Mohammed bin Salman. Gracias, Jacob, por este reporte. Muchas gracias. Y un gran paso para Ucrania. Tras meses insistiendo, finalmente Bruselas aceptó la candidatura del país a la Unión Europea. Eso sí, a cambio le exige grandes reformas democráticas al gobierno de Volodymyr Zelensky. Una serie de reformas que, de llevarse a cabo, alejarán a ese país definitivamente de Rusia. Solo entonces podrán comenzar las negociaciones de adhesión, que es el paso siguiente hacia la Unión Europea. Vamos a Colombia porque gane quien gane. El próximo domingo en las elecciones presidenciales encabezará un gobierno sin mayoría para enfrentar dificultades económicas. Así que nos conectamos con nuestra enviada especial Adriana Núñez, que está en Bogotá. Quiero preguntarte, Adriana, quedan horas para las elecciones. ¿Cuál es el ambiente que se registra?
El ambiente es de incertidumbre. Muchos se preguntan qué pasará el domingo cuando se anuncie el resultado. Pues de acuerdo con las encuestadoras, en este momento hay un empate técnico entre el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, y el candidato independiente, el ingeniero Rodolfo Hernández. Hay quienes piensan que podría haber un estallido de violencia el día lunes. Mientras tanto, lo que se mantiene vigente entre los 39 millones de electores colombianos es el hartazgo por la tradicional política en Colombia. Colombia es el segundo país más desigual de América después de Brasil, según el Banco Mundial. Un 38% de sus ciudadanos son pobres, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estos indicadores recibirán al futuro presidente de Colombia. Hay que eliminar el hambre que tiene hoy el pueblo colombiano, hay que bajar la inflación, hay que jugar con la deflación, hay que jugar con una reforma tributaria, pero que no sea en contra del pobre. La inflación interanual en Colombia llegó a 9% y analistas temen que siga subiendo, lo que mantiene preocupada a una población que siente que sus ingresos cada vez alcanzan para menos. Bien sea cualquiera de los dos candidatos, tendrá 350 billones de pesos para poder ejecutar sus políticas públicas. Luego no es excusa para no cumplir su programa. Torcerle el cuello a la violencia es otro reto, sobre todo la exacerbada por el narcotráfico. El único que queda como grupo guerrillero es el ELN y se ha metido a fondo con el narcotráfico. Lo demás, lo que son las disidencias y otros grupos no son grupos guerrilleros, son delincuentes dedicados al narcotráfico. Hay crimen organizado en todas las instancias. La tasa de homicidios en 2021 fue de 26 por cada 100.000 habitantes, la más alta en Colombia en los últimos 7 años. Este país es el sexto más violento de América, según Inside Crime. Todo el tema de estos pequeños grupos que se van armando en las zonas de frontera hizo que la violencia creciera y en Colombia tuviéramos en los últimos 2 años más de 70 masacres por año. Ese indicador a nivel internacional nos habla de un país en una guerra civil interna. El alza del dólar es otro motivo de angustia para los colombianos. Su volatilidad o estabilidad dependerá de quién sea electo este domingo presidente. Pero otras aristas se están sumando hoy a última hora a la contienda, y es que congresistas estadounidenses han pedido investigar al candidato independiente Rodolfo Hernández por presunta corrupción y lo señalan de haber comprado propiedades en el estado de Florida por más de $1 millón. Además de ello, si Rodolfo Hernández gana la presidencia de Colombia, tendrá que enfrentarse a la justicia el próximo 21 de julio por contratos para la recolección de basura que supuestamente fueron asignados a dedo en la localidad de Bucaramanga, de donde era alcalde. Gracias, Adriana, y cambiamos de país porque Ecuador llega a su 5º día de paro nacional en medio de pérdidas millonarias. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta cómo cerró la primera semana de esta huelga, que recordemos es indefinida. Vamos media hora. Si caso contrario, acabamos la empresa. Es la amenaza de un manifestante en una población cercana a Quito. El hecho fue denunciado por la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, en momentos en que cobró mayor fuerza el paro nacional que promueve el movimiento indígena. El paro, caracterizado por el bloqueo de vías, comienza a generar millonarias pérdidas en el sector empresarial. Estima pérdidas de al menos $50 millones desde el comienzo de la huelga. El sector productivo rechaza enfáticamente toda acción violenta que derive en la destrucción de propiedad pública como de propiedad privada. La protesta deja de ser válida cuando comienza a afectar el derecho de otros ecuatorianos. El balance se produce en momentos en que la medida de hecho comenzó a agudizarse en el país y en medio de nuevas advertencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. No iremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados. Nuestras demandas son públicas y necesitamos respuestas públicas. En un corto mensaje a la nación, el presidente Guillermo Lasso aseveró la noche del jueves estar listo para evitar que las movilizaciones se vuelvan más violentas. Sin embargo, insistió en su apertura a conversar con la CONAIE. Saquemos lo mejor de cada uno. Tenemos que sentarnos en una mesa, juntos buscar soluciones. El diálogo es la mejor salida. Otros efectos que dejan la paralización son el encarecimiento y la escasez de productos de primera necesidad y el aumento del riesgo país por encima de 1.000 puntos este jueves. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y regresamos a Colombia, uno de los países que ha liderado en América Latina el apoyo a refugiados venezolanos. Jair Díaz nos trae un reporte al acercarse el Día Internacional del Refugiado. Entregar 1 millón de credenciales o de tarjetas o identificaciones que le permiten a los migrantes acceder a bienes y servicios y a derechos. Esto se hizo en un tiempo récord. Con el objetivo de abrigar a los más de 1,8 millones de venezolanos que llegaron a Colombia, en su recta final el gobierno del presidente Iván Duque busca permitirles una vida digna a través del Estatuto Temporal de Protección. Pueden entrar al régimen subsidiado de salud los que están en mayor vulnerabilidad, pero también las personas pueden abrir una cuenta bancaria, pueden buscar un empleo, pueden comprar una vivienda. Este documento de identidad autoriza a los venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por un periodo de 10 años. Hemos tenido un beneficio más que todo, ingresar a un hospital sin tener que pagar y ser atendido como un colombiano más. En Colombia, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, acaban de firmar un acuerdo para capacitar en diferentes trabajos a migrantes venezolanos. Encontrar un trabajo al reconocimiento de sus competencias previas, en la guía para empresas para facilitar la inclusión socioeconómica de personas venezolanas. En 2021 el gobierno de Estados Unidos donó $800 millones para manejar el flujo de refugiados de Venezuela, el más grande de Latinoamérica. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. La amenaza de pandillas ha generado un brusco aumento de solicitudes de refugio de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Eugenia Sagastume nos cuenta la situación en Centroamérica. No es fácil dejar tu vida en un país, pero lo más importante es estar vivos. Vilma salió de Nicaragua hace 4 años y ahora reside como refugiada en Guatemala. Recibí amenazas de cárcel o muerte. Y sí temí por mi vida, la verdad. Vilma sufrió persecución por estudiantes afectos al gobierno nicaragüense después que ella formulara denuncias. Según el informe de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, cada vez son más las personas que huyen por motivos humanitarios. Solo en 2021 se incrementó 5 veces el número de nicaragüenses solicitando protección internacional. Nicaragua es el número 2 en el mundo de países de origen de nuevas solicitudes de asilo, solamente detrás de Afganistán. Otra situación que resalta en Centroamérica es un aumento en la cantidad de solicitudes procedentes de los países del norte de la región. De El Salvador, Honduras y Guatemala ya son más de 1 millón de personas que han salido como refugiados solicitantes de asilo de esos 3 países en menos de una década. Uno de los motivos principales son las pandillas. Y la pandemia no hizo sino exacerbar. Mientras tanto, México y Costa Rica figuran como el tercer y cuarto país receptores de solicitudes de refugio durante 2021, una postura que ACNUR invita a imitar en todas las naciones del mundo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y al regreso, la oposición de Nicaragua apoya que Estados Unidos suspenda visas de casi 100 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día.
Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Las Naciones Unidas instan a Nicaragua a liberar a los presos políticos y a permitir el ingreso de la alta comisionada de Derechos Humanos. Celia Mendoza nos trae los detalles desde la ONU. El llamado de los activistas de derechos humanos nicaragüenses se intensifica un año después de la detención de los candidatos presidenciales en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Nosotros seguimos empujando la libertad de Nicaragua. Ahora más que nunca exigimos la libertad de los 176 presos políticos o casi 180 presos políticos que existen en Nicaragua, que la dictadura Ortega Murillo sigue manteniendo en las mazmorras del Chipote y en otras mazmorras de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha justificado las detenciones y rechazado categóricamente que en su país se cometan violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado lo que sucede en el país y envió un mensaje. A las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y a su gente de la comunidad regional e internacional. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, se refirió al tema. Esperamos que las autoridades en Nicaragua liberen a aquellos que están detenidos solamente por decir lo que piensan, por expresar opiniones políticas. Seguimos pidiendo a las autoridades que hagan precisamente eso. La jefa de los derechos humanos reiteró el pedido al gobierno de Ortega de tener acceso al país. Otorgar acceso al país al personal de mi oficina constituiría un gesto positivo. Estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En Nicaragua, grupos opositores apoyan que Estados Unidos haya suspendido esta semana el visado a casi 100 funcionarios, entre ellos jueces, fiscales y miembros también de la Asamblea Nacional, acusados de debilitar la democracia, informa Donaldo Hernández. Grupos de oposición como la Unión Democrática Renovadora respaldan la decisión reciente de Estados Unidos de restringir el visado a 93 funcionarios nicaragüenses, señalados de ser cómplices de socavar la democracia del país. Lo que está pasando, la aprobación de las sanciones, el que le quiten visa a nicaragüenses que son partidarios del Frente Sandinista y cualquier cosa como sanciones a empresas, representa el deterioro de lo poquito que queda como república, como país. Los funcionarios con restricciones pertenecen al Ministerio del Interior, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Sus nombres no fueron revelados por el Departamento de Estado, debido a las políticas internas de confidencialidad. Sí, realmente es una afección que no pueden evadir y tienen que pensar más detenidamente si le es rentable seguir apoyando al régimen. Para el exdiputado liberal Eliseo Núñez, la medida de Estados Unidos y otras sanciones están golpeando al gobierno de Daniel Ortega. Yo creo que la presión tiene que aumentar. Definitivamente Ortega no entiende de otra forma. El gobierno de Nicaragua sigue sin pronunciarse sobre la restricción de visas a sus funcionarios. Donaldo Hernández, Voz de América. En Venezuela, la brecha entre el costo de la canasta básica y el poder adquisitivo de la mayoría de las familias es abismal, según un reciente estudio. Álvaro Algarra visitó un mercado caraqueño para así recoger las opiniones de los consumidores.
Mientras el salario mínimo de los trabajadores públicos en Venezuela es de unos $29 aproximadamente, la canasta básica de alimentos para una familia de 5 personas tuvo un costo en mayo de $482, un incremento del 50% respecto a mayo de 2021, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de Venezuela, Sendas. La Voz de América conversó con comerciantes y compradores sobre las dificultades existentes para abastecerse de víveres. Mira, los alimentos en Venezuela, tú lo ves muy cerca, pero están muy lejos para poder comprarle a una persona. Es difícil que una persona con el salario que tiene actualmente logre llegar a fin de mes o a ni siquiera una semana para comprar sus alimentos. Estamos en una crisis terrible como nunca en nuestra vida. Los alimentos son inalcanzables. Muchos hemos dejado de comer carne, pollo, porque las proteínas son de los productos más caros. El economista Hetzel López destaca que una familia necesita 17 sueldos mínimos para adquirir la cesta básica, tanto en la clase media como en los sectores populares. Este mercado, que es un mercado a cielo abierto, que tiene más de 15 años funcionando, hoy no asisten por hora ni 10 vecinos. Un mercado que hace 4 o 5 años se lo ha pasado full. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro sostiene que el país experimenta un repunte de las fuerzas productivas nacionales y que proyecta un crecimiento económico del 5% este año. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Más adelante recordamos el 50 cumpleaños del escándalo del Watergate, el famoso caso que le costó la presidencia a Richard Nixon. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Este 17 de junio se cumplen 50 años del escándalo del Watergate. Algunos analistas comparan esa conspiración que le costó la presidencia a Richard Nixon con la investigación actual sobre el asalto al Capitolio. José Penalete nos cuenta. Han pasado 50 años de un escándalo político que estremeció a Estados Unidos. Una conspiración descubierta el 17 de junio de 1972 en el complejo Watergate en Washington. La policía descubrió en la sede del Partido Demócrata la irrupción de desconocidos a quienes posteriormente el FBI vinculó al comité de reelección de Richard Nixon. El caso fue revelado por The Washington Post en 1974, cuando se publicó el primer artículo de Alfred E. Lewis. Creo que el Washington Post estuvo muy por delante en los primeros días, pero la historia fue tan buena que llevó a los editores de otras organizaciones de medios a decidir que necesitaban una parte de ella.
Martin Well, era el editor de turno la noche del allanamiento. Este hecho develó una trama de acoso a opositores políticos o líderes de organizaciones a través de agencias federales como la CIA, IRS o el FBI. La presión generada por este escándalo terminó con la renuncia de Nixon en agosto de 1974. Por lo tanto, renunciaré a la presidencia mañana al mediodía. En la investigación se descubrió que Nixon grababa conversaciones en el despacho oval de la Casa Blanca, en la que el expresidente intentaba encubrir a los responsables. Parte de la razón por la que Watergate dejó un legado es la sospecha del gobierno y la posición adversaria hacia el gobierno. No voy a decir que es hostilidad, pero sí una sospecha. El caso de Watergate condujo al arresto de más de 40 personas. José Pernalete, Voz de América. En breve, Estados Unidos participará finalmente en el Festival Internacional de Punta del Este y ya se buscan candidatos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Estados Unidos participará por primera vez en el Festival Internacional de la Canción en Punta del Este, Uruguay, y ya está buscando quién lo represente. Diva Lizette Cash nos cuenta cómo avanza este proceso. Aquí estoy en la orilla de la playa, sentado en la arena pensando en ti. Este compositor guatemalteco aspira a convertirse en el latino que representará a Estados Unidos en su primera asistencia al Festival Internacional de la Canción en Punta del Este, Uruguay. Vive la música. Que todo el mundo sepa de que en Estados Unidos hay talento latino también que puede llegar muy lejos. Artistas hispanos llevan semanas postulando sus creaciones inéditas ante un comité seleccionado con la esperanza de obtener una oportunidad de proyectarse internacionalmente. El Festival La OTI, Viña del Mar, entonces este es un festival a ese nivel, un festival grande, un festival de sacar, impulsar grandes artistas, de un proceso de un año con el artista, correr una gira, promocionarlo. Miami, Washington y Nueva York son las ciudades escogidas para postularse sin ningún costo hasta escoger el ganador que represente a Estados Unidos y compita en noviembre con por lo menos 22 países en Uruguay. Te ponen una orquesta con 15 músicos, te dan 6 coros, y te ayudan a ti a hacer tu primer video profesional. Esa persona comienza su paso a la fama, Dios quiera, ¿no? Que lo consiga. Así, luego de 11 años, el Festival Internacional de la Canción Punta del Este, Uruguay, se convertirá en la ventana mundial de los nuevos cantantes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y tú sabes bien que te espero.
Ya se conocen las 16 ciudades que servirán de sedes para que los 48 países participantes en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 disputen 80 partidos. Por primera vez, 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, realizarán el torneo de manera conjunta. Los estadounidenses, que llevarán a cabo su segundo mundial, celebrarán la mayor cantidad de partidos, 60, mientras que Canadá y México serán sede de 10 partidos cada uno. 11 ciudades fueron elegidas en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá, entre ellas Vancouver, Seattle, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Guadalajara, México y Monterrey, Toronto o Dallas. Y así, con esto, terminamos del Mundo al Día. Un placer, como siempre, estar con ustedes.